Bueno, ya estamos aquí con la presencia del analista Gustavo Marangoni para evaluar las perspectivas que presenta la economía argentina en este 2019 que ha comenzado hace muy pocos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a vos por estar aquí. Bueno, ¿y qué perspectivas le estás viendo a este año? ¿Qué estás esperando en materia económica? Por ejemplo, ¿ves una salida de la recesión en estos próximos meses? Es difícil pensar una economía que tenga un rebote importante, ¿no? Quizás quienes son más optimistas dicen abril, mayo puede empezar a darse algún indicador positivo, pero bueno, comparado contra los malos meses del año pasado. Digamos, es difícil pensar que el ciudadano de a pie vea en su bolsillo o en su condición personal alguna mejora sustantiva, salvo aquellos que están en sectores muy específicos, muy puntuales, pero casualmente, digamos, una de las características de la economía de los últimos tiempos es que, en todo caso, si se encienden motores, son motorcitos que no tienen la capacidad de mover toda la formación Claro. de los vagones correspondientes de la economía ¿Te nacional. estás refiriendo, por ejemplo, al agro, al sector energético? Por ejemplo, financiero, energético, agro. Pero bueno, la verdad que de no moverse industria, comercio, servicios, y pensá que terminamos el 2018 con un atraso importante de los salarios formales, de los informales ni hablar. Entonces, eso ya de alguna manera te tira para atrás el 70% que es el consumo, las inversiones también han tenido una mala performance. Así que desde ese punto de vista yo creo que el 2019 es muy difícil que dé grandes noticias en lo económico, sobre todo con la espada de Damocles del tema deuda, riesgo país, etcétera, la incertidumbre que habrá que ver cómo se resuelve en el escenario electoral y cómo juega eso, ¿no? Porque ahí me parece que va a haber una suerte de círculo, veremos si vicioso o virtuoso, en cuanto a que el resultado esperado de las elecciones, para decirlo sencillamente, lo que las encuestas vayan señalando, habrá que ver si juega a favor o en contra de las expectativas y por lo tanto si eso ayuda a estabilizar la economía o contribuye a tenerla en zona de turbulencia. Mencionabas, Gustavo, justamente hace unos instantes la fuerte pérdida, ¿no?, en el poder adquisitivo de los salarios que hubo en el 2018. ¿Esperás una recuperación de los salarios reales en este año, además teniendo en cuenta que el gobierno va a tener interés en eso frente a la perspectiva de las elecciones presidenciales? Yo creo que lo más ambicioso que se puede esperar es el empate ahí. Ajá. Lo que pasa es que el empate es con el partido perdido el año pasado. Entonces, claro, en realidad perdiste de visitante y en el mejor de los casos empatás de local. No estarías clasificando. Entonces, creo que esto se percibe en la calle, se percibe en los comercios, etc. Y la verdad es que si uno extiende hacia el 2020, 2021, digamos, ve de acuerdo al presupuesto, más ajuste, es difícil verle la pata a la sota, como dirían en casa, porque volvemos al tema de los motores. ¿Qué es lo que se va a encender para darle la velocidad? Cuando éramos chicos y veíamos el batimóvil de Batman que tenía como una suerte de segundo motor que le daba más velocidad y lo hacía ir más rápido. Bueno, ¿dónde está eso en la economía local? En la administración confían mucho que, bueno, estabilizada la economía y alcanzado los indicadores macro, que este doble cero, de cero en el déficit fiscal y cero en los agregados monetarios, que en realidad no es cero ni en una cosa ni en la otra, porque es déficit fiscal contemplando lo financiero y es más que cero en materia de emisión, porque están las LELIQ y otras obligaciones. Bueno, pero confían que con eso, digamos, más o menos manejado y controlado, lo demás vendrá por añadidura. Y yo creo que hay muchos entre los que me cuento que no creen que eso venga solo por añadidura, que hay que ser más proactivo para que suceda. Gustavo, seguramente 2019 va a ser un año signado por lo político, además Sí. de lo económico. Te llevo un poco a ese terreno. ¿Ves a la oposición nucleándose en torno a una alternativa, particularmente al peronismo, bajo una misma bandera, si ven que separados realmente no le dan los números? No hasta ahora. La verdad que lo que sucede en el futuro es difícil, pero hasta ahora no. A ver, ¿qué es lo que explica que un gobierno que ha tenido
voy a ser suave porque estamos a principios de año y todavía nos estamos deseando buenas cosas, escasísimos resultados, sobre todo en materia económica, tenga un 30% de intención de voto. Bueno, que todavía no se visualiza nada lo suficientemente importante como para poder plasmarse en una alternativa. No estoy diciendo que no vaya a suceder, lo que digo es que el empate que dan las encuestas, punto más, punto menos, entre el actual presidente y la expresidenta, suena a una suerte de conflicto o de disputa entre, como dirían en el barrio, entre el hambre y las ganas de comer. Ahora, ¿hay margen para que crezca una tercera alternativa? En los papeles y en la teoría sí. Ahora, si en abril, más tardar, eso ya no cobra una carnadura, no tiene nombres propios, bueno, tenés que empezar a pensar que se te puede escapar el colectivo. ¿Por qué? Porque el 22 de junio es el día que hay que poner los nombres y los apellidos en las listas que se presenten a las PASO. Y entre abril y junio ya de por sí el tiempo no es tanto y después viene la campaña. Entonces, digo, si hay sorpresas, se van a tener que apurar. Ustedes tienen encuestas propias de la provincia de Buenos Aires, que es un terreno muy importante donde seguramente se va a definir parte de la elección. ¿Cómo la ves ahí a María Eugenia Vidal y si ves que le conviene o no esto de dividir la elección respecto a la nacional? Esa es la pregunta del millón. ¿Conviene o no conviene? Mira, el solo hecho que se lo estén preguntando marca dos cosas y las reacciones que eso genera marca dos cosas, que todos tienen miedo. ¿Por qué? Que el oficialismo se esté planteando dividir en la provincia de Buenos Aires es reconocer que el presidente, más que un impulso, es un ancla. Pero que la oposición y sobre todo el peronismo esté protestando por eso es reconocer también que no tiene candidato. Porque si no aceptarían la elección en marzo, en abril, etc. Ahora, unos y otros, en este esquema de incertidumbre, que no es solo económica, es incertidumbre política, como en cualquier marco de incerteza, cada uno trata de refugiarse sobre lo conocido. Por eso la mayor parte de los gobernadores han adelantado elecciones. De alguna manera están diciendo primero la mía y después vemos. Pero vos tomás esa conducta o ese comportamiento cuando no tenés, ya sea que perteneces a Cambiemos o a algún sector del espacio opositor, un candidato fuerte y potente que te garantice un resultado. Gustavo, para ir terminando, hace unos minutos hablaste, ¿no?, en la necesidad de ser más proactivo para que la economía regrese, ¿no?, a una senda de crecimiento. ¿A qué te referís exactamente con eso? Mira, desde el punto de vista crediticio me parece que hay que hacer más por apalancar a las empresas, básicamente a las pequeñas y a las medianas. Creo que ahí en el tema, y te estoy hablando, no hay crédito para inversión. 30 segundos, ¿eh? Te estoy hablando capital de trabajo, te estoy hablando de descuento de cheque. Ahí tenés que tirar alguna soga, digamos, para poder ser proactivo. Y después tratar de ver de alguna flexibilidad dentro de lo que permita el acuerdo con el fondo, que no es mucho, ver de qué modo podés volcar algo de eso a dinamizar la actividad productiva. Me parece que con el tema de la obra pública se comprometió demasiado y se retiró demasiado cuando era uno de los motores a los que hacíamos referencia. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. Nos vamos entonces con el análisis de Gustavo Marangoni sobre lo que podemos esperar para este 2019 en materia económica. Nos reencontramos en los próximos días aquí en Metro.